Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al programa Construyendo. Hoy en el set me acompaña el ingeniero Carlos Vaquerizo Astudillo. Él es expresidente de la Cámara de la Construcción y vamos a estar hablando acerca de la reactivación del sistema de la construcción en nuestro país. Ingeniero Vaquerizo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Sea usted bienvenido. Gracias, Jessica, muy amable. Con mucho gusto, es un placer estar aquí en el canal y aportar algún criterio o experiencias vividas en lo que se refiere al desarrollo de la construcción. Para mí siempre es importante tener una persona con una trayectoria como usted, uno de los constructores más famosos del país y que nos ha ayudado tanto incluso a nivel internacional, como imagen, como presencia, como constructor mismo. Y precisamente de eso va la primera pregunta. ¿Qué tan importante es que el gobierno se esfuerce en reactivar el sistema de la construcción en el país? Mira, es fácil revisar un poco la historia, los procedimientos en el mundo entero. Cuando la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron destruidos y lógicamente no había posibilidades de trabajo. Entonces la primera herramienta que se usó para activar, para mover al aparato productivo, fue justamente la construcción. Se hicieron varios programas a base de concursos de arquitectos y finalmente se construyeron obras de infraestructura, edificios para vivienda, con el propósito de motivar y alzar el nivel de la construcción. Mira que cuando tú ves un tipo en un edificio, en una pared cualquiera, levantando ladrillos, él mueve 69 actividades de trabajo, desde aquel que explota la arena, el que fabrica y produce la piedra, el que hace el concreto, los bloques, la madera, en fin, son 69 actividades, directa e indirectamente, que se mueven a través del factor de la construcción. Por eso, igualmente, cualquier persona cuando llega a una ciudad y no ve que hay torres elevando paredes, elevando edificios, pisos, dice: qué pena, esta ciudad está muerta, esta ciudad está tranquila, ¿qué sucede? No está creciendo. No crece, no se desarrolla, no hay tecnología. En cambio, cuando tú la ves que eso sucede, que ves muchas torres, muchas grúas, indudablemente que la construcción está en auge en aquella área y por lo tanto hay mucha motivación y mucho desarrollo. Ese es el factor de la construcción. Por eso cualquier gobierno que quiere motivar, que quiere incentivar el trabajo, debe propender al desarrollo de la construcción. Incluso después de terminar una casa, ¿no? Porque usted ya vendió la casa, ya la construyó, pero luego viene la industria, por ejemplo, de los líquidos para limpiar el piso, de las cortinas, el decorador, las plantas. O sea, aún claro, después son los de vendida, factores complementarios exactamente, al equipamiento de la casa, y lo cual lógicamente tiene un importante factor también dentro del desarrollo industrial y comercial. Con ese dato, más o menos, ¿cuántas plazas de empleo puede generar el sistema de la construcción al año? Mire, en el caso de nuestro país, si hubiera un programa sostenido de construcción, te hablo de vivienda, te hablo de infraestructura vial, de obras hidráulicas, indudablemente que la construcción genera un promedio superior al 1.000.000 de habitantes que se viven de la construcción. No te olvides que, en definitiva, la construcción es manejada a través de la mano de obra, con un factor no calificado bastante importante. Por lo tanto, no es que hay una especificación determinada para usar la mano de obra. Por contrario, hay mucha variedad en función de que no se necesita, el 85% de la obra de mano que se usa en la construcción no es calificada. ¿Cómo avanza nuestra obra pública? ¿Usted cree que Ecuador, bueno, sobre todo nuestra ciudad, Guayaquil, avanza progresivamente en obra pública? Bueno, hay que hacer una gran diferenciación en lo que se refiere al país y lo que se refiere a Guayaquil. Guayaquil ha tenido por 16 años el privilegio de las administraciones municipales que han generado un gran desarrollo, han promovido una gran actividad en la construcción, el desarrollo urbano de la ciudad. Es un cambio. Quien vio Guayaquil hace 12 años, para no hablar de los 16, y la ve hoy, se nota que hay una gran diferencia. Un cambio tremendo. A nivel del país se han ofrecido muchas cosas, pero las circunstancias económicas que generan los diferentes factores que comprometen la economía del país ha hecho que la construcción a nivel nacional no tenga la importancia que debió tener. En el caso del gobierno actual, el ministro de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, en una reunión de la Cámara de la Construcción, dijo que se había elaborado un programa nunca visto en el país,
las consecuencias, no hubo una buena planificación, posiblemente no hubo una buena evaluación económica y las consecuencias las tenemos en que están paralizadas las obras o hay poco desarrollo como consecuencia de la estación invernal. ¿Qué pasó con las casas en Midubi? ¿Hubo problemas, usted como constructor, cómo evalúa los problemas que hubo con esas casas? Yo creo que uno de los problemas graves que existen en nuestro país es pensar que desde el despacho del ministerio en Quito hay que diseñar las casas para Esmeraldas, para Manabí, para Guayas, para Tungurahua, Chimborazo, etc. No, los diseños tienen que ser diferentes, las condiciones son completamente diferentes de suelos, por lo tanto la estructura es diferente, y clima. También las condiciones de clima que generan que en una pues tenga una ventana secundaria y en el otro sea muy importante la ubicación y la amplitud de la ventana para poder dar pues la ventilación necesaria a la vivienda. Esos son factores muy importantes que lógicamente después también eso compromete en el factor estructural y sin haberlo analizado a profundidad creo que se cometieron errores de construcción por efectos de una falta de planificación. Y precisamente usted cree que los sistemas de paneles, que se habla mucho de la construcción de paneles, sean favorables para nuestro tipo de vida, de clima, de suelo. El sistema de paneles nosotros comenzamos a construirlo hace 35 años. Ya aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil, ahí en Urdesa hay 2 casas tipo holandesas y esas casas fueron construidas con paneles. En primer lugar, en nuestro medio no es práctico porque ampliar una ventana, colocar un equipo de aire acondicionado genera problemas porque tienes que romper el panel. Entonces pierde estabilidad y el costo también se complica. De tal manera de que yo no creo que es una solución práctica para el sistema nuestro, para la ciudad. Además tiene otro problema, que tú limitas la mano de obra. Y la mano de obra es lo más importante que tiene que generarse en la construcción. Por el empleo. Por el sistema clásico, por ejemplo, en Alborada, que es un ejemplo para todo el país y fue un ejemplo para Sudamérica, todos los sistemas que se usaron fueron no usando el prefabricado, sino usando el sistema manual, pero a base de procesos lineales de desarrollo y de construcción que generaron una gran actividad, una gran mano de obra y una velocidad impresionante para construir en plazos muy cortos de tiempo para desarrollar los programas de vivienda. ¿Usted cree que ha habido otro programa habitacional que haya sido tan exitoso como fue la Alborada? Bueno, no solamente exitoso, sino, exitoso en los diferentes aspectos que constituye una construcción. En primer lugar, el servicio que dio. En segundo lugar, por eso se llamó la compañía BIS, Viviendas de Interés Social. Porque dio a las personas de menores recursos. Y lógicamente un programa extraordinario, desarrollado con procesos y con criterios y tecnologías no solamente nacionales. Se trajeron técnicos extranjeros con el propósito que aporten opiniones y criterios para lograr optimizar al máximo el uso del suelo en beneficio de una vivienda de interés social. ¿Y qué ha pasado que otros constructores no han repetido esa obra tan exitosa, tan grande? Los volúmenes que se desarrollaron en Alborada hoy son preocupantes por el monto que tiene que generar la inversión. Y antes había mucho más facilidades, hubieron aportes de